Bueno, en este video vamos a mostrar cómo se desarrolla rápidamente un framework para automation con Java y Selenium WebDriver. Esto sirve para el desarrollo de script, de casos de prueba. Específicamente esto se incorpora en el control de calidad de software para los que no saben. Bueno, aquí dejo la dirección donde van a poder descargar el código fuente del framework sin ningún problema. Arranquemos. Bueno, vamos a empezar por crear un proyecto con Maven. Este proyecto lo vamos a hacer con una estructura estándar de Java, que sería el Maven HTTP Quick Start. Particularmente tenemos que agregar el group ID, que sería la ruta o la URL donde él va a poder obtener el snapshot una vez que está buildeado el framework. Aquí pondríamos el nombre de nuestro proyecto, PGX Selenium Framework. La versión podríamos ponerle por defecto 1.0 y aquí podríamos dejarle el primer paquete donde va a estar el corazón del framework. Con esto ya tenemos todo listo, la configuración para el archivo POM de Maven. Ahí está creando. Aquí tenemos el proyecto. Lo primero que vamos a observar es esta estructura estándar de carpetas. En el main podríamos poner todo lo que se relaciona con la configuración del framework, y en los archivos de test podríamos tener ya prácticamente la funcionalidad en base a la configuración que realicemos. En este caso vamos a renombrar una serie de paquetes y vamos a crear otros paquetes. Este primer paquete podría ser el paquete de scripts. Aquí tiene un archivo por defecto, esto lo vamos a borrar. También aquí tiene un archivo por defecto, esto lo vamos a borrar. Crearíamos otro paquete que sería el paquete donde vamos a poner las clases de página. Y por último crearíamos otro paquete donde podríamos poner las suites de los casos de pruebas que vayamos desarrollando. Muy bien, hasta aquí esta sería la estructura básica de carpetas en donde vamos a ir desarrollando nuestro framework. Lo siguiente sería la configuración del archivo POM, que es el archivo de Maven. En primer lugar vamos a eliminar esta dependencia y vamos a dejar en claro lo que necesitamos. Esto vamos a borrarlo. Ok. Podríamos observar que en el repositorio de GitHub ya está el archivo POM configurado. Vamos a copiar las dependencias que necesitamos de ahí. En primer lugar vamos a dependencies, agregamos la primera dependencia, que es la dependencia de Selenium, la cual en estos momentos está la última versión.
nos va a descargar todos los artefactos, todas las librerías necesarias para el framework. Vamos a cargar esta última versión del JUnit. Necesitamos JUnit en este caso, pero no lo vamos a usar, sino vamos a usar el TNG, pero TNG necesita de JUnit para ciertas tareas. Utilizamos TNG por ser una herramienta que nos provee gran utilidad a la hora de depurar errores o sacar informes. Genera una cantidad de informes muy útiles que sirven para poder hacer análisis de los resultados de las corridas de regresiones. Ok, y el último sería agregar esta configuración de build, que es una configuración que Maven utiliza para poder desplegar un jar, y este jar sería el jar final del framework, que es el cual se puede incorporar con herramientas de continua integración como Git, como Jenkins o como Buildforce u otras. Esto demanda de unas configuraciones previas, pero ya preparamos la estructura porque el objetivo final de todo esto sería integrar. Vamos a observar aquí que solamente tenemos una sola dependencia. Al guardar el archivo, él descargaría todas las dependencias. Ahora podemos observar aquí donde Maven descargó todas las dependencias necesarias de Selenium HQ. Esta es una de las librerías que vamos a estar utilizando. Vamos a desplegar nuestro desarrollo en Firefox, en el con el driver de Firefox. Acá tenemos JUnit, TSNG y tenemos el Selenium server, con el cual también vamos a utilizar para hacer nuestra primera corrida de los tests. Ok, cierro esto. Aquí vamos a observar que nos sale un error. Este error no es un error grave, es un error de la configuración del POM. Sin embargo, aquí le podemos dar quit finish, le damos finish y él arreglaría ese error. Muy bien, esta sería la configuración final del framework. Tenemos un archivo, tenemos un directorio tenemos un paquete que le llamamos core, uno de pages, otro de script y otro de suites. Eso es todo por este video. En el próximo continuamos.